Sencillo, cuando estén repasando, recuerden, la altura del epitelio va disminuyendo, lógicamente se va aplanando a medida que llegamos a los bronquios respiratorios. Sí. Ok. Entonces tenemos que está compuesto de 5 capas. La primera es un epitelio estratificado cilíndrico, que vendría siendo esta parte. Luego tenemos la muscular, que es la capa continua del músculo liso, que es esta otra. Muestra ahí la parte muscular. Esta. Perfecto, sí. Que tiene forma como circular. Ajá. Luego tenemos la submucosa, que es el tejido conectivo lazo, glandular y tejido adiposo, que vendría haciendo todo esto. Que está hecho básicamente de colágeno, ¿no? Y luego tenemos una capa cartilaginosa, que son varias capas discontinuas. Muestra el cartílago, Esto. lo azulito. Y son discontinuas, por eso que no es una capa sola en sí, sino que son varias. Y la adventicia, que es un tejido conectivo de unión, que vendría siendo esto aquí, que es una capa, así no se lee, pero es fibromuscular. No, muscular no. Car- ¿Qué es la capa? cartilaginosa. No es adventicia, es adventicia con N. ¿Qué es capa adventicia? La capa más interna, ¿cuál es? ¿Cuál es la capa más interna del corte bronquial? La mucosa. ¿Y la parte más externa y la última capa? La adventicia. Adventicia significa la capa externa, la capa estructural, es esa capa, la última capa. Por ejemplo, los vasos capilares también tienen una capa adventicia, es la capa externa. Ajá, perfecto, sí. Luego entonces tenemos la anatomía de los bronquios, donde podemos ver que están los poros intraveolar, el bronquiolo, la arteria pulmonar, la vénula pulmonar, el alveolo, el saco alveolar, la red capilar, el bronquiolo de respiración y el bronquiolo térmico. Como ya nos dijo el profesor, los bronquiolos no tienen cartílago. En cambio de tener cartílago, tienen una capa, un tejido elástico, y por esta razón de este tejido es por el cual el movimiento al respirar no se colapsa, sino que se mantiene ahí con esa capa elástica. Okay. Aquí yo le voy a adicionar algo. Vamos a tratar de ser, pues, yo hablo mucho, pero entonces trato de ser corto, pero es muy importante. Miren, recuerden que todo el aparato externo, Gano lo divide en vía respiratoria superior, intermedia y terminal, o conductora, que es la parte intermedia. Sin embargo, ustedes deben entender que todas esas estructuras que ya mencionaron, que es nariz, orofaringe, laringe, senos paranasales, pongan cuidado, senos paranasales, ¿para qué sirve? Toda esa cantidad de mucosa que es revestida por un epitelio peludo, o sea, por un epitelio ciliar, lo que hace es, primero, servir de filtro. Recordemos que partículas por arriba de, no recuerdo si es de las 50 micras, se filtran en esta capa pilosa, en esta capa ciliar. Resulta que devuelve la anterior. Aquí vemos que está la capa mucosa, perdón, por dentro, la capa mucosa, y esa capa mucosa es polisacáridos, proteínas que forman como una base que es acuosa, luego mucosa y está el cilio, y tiene una función de escalera. O sea que la función ciliar, que probablemente van a decir ustedes, tiene un efecto de movimiento hacia afuera para expeler. Entonces, es muy importante entender que el aire que nosotros respiramos, ese aire tiene que ser filtrado, calentado, y ese calentamiento y esa filtración ocurre en la nariz por el epitelio ciliado, en los senos paranasales, que son los frontales, los esfenoidales, los maxilares,
y pasa ya a la tráquea, donde ocurre ya filtrado de aquellas partículas que se escaparon y lograron pasar, y lo mismo va a ocurrir en el bronquio. Luego, el resto de partículas filtradas van a caer y se van a atrapar en esa mucosa, y eso hace un efecto. Recordemos que ese efecto es nervioso, es por el sistema nervioso, generalmente autónomo, y lo que hace es el efecto de escalera que van a leer en los libros. Ese efecto de escalera es importantísimo porque si no, no nos permitiría que el oxígeno llegara hasta los alvéolos y que de los alvéolos pasara por toda esa vía el dióxido de carbono para expelirse a la atmósfera. Entonces eso les queda muy claro. Bueno, sigue por favor. Y como último, bueno, como esta parte de los bronquiolos tenemos la histología, donde este tiene un epitelio cilíndrico ciliado y a veces se puede confundir que puede ser pseudoestratificado. Y como ya sabemos, carece de cartílago en su pared. Entonces aquí vemos los sacos alveolares, los bronquiolos respiratorios, el ducto alveolar, el bronquiolo terminal, los alvéolos, y aquí tenemos el vaso sanguíneo. Devuelve donde están los alvéolos, un minutico. Entonces, no, el otro. Hay una donde muestran el alvéolo con la arteria, vena. Ahí, sí, ahí. Pregunta para todos. ¿De qué manera, o eso lo van a decir luego, cómo ocurre el intercambio gaseoso? Les voy a hacer una pregunta aquí. Miren la vena, las venas generalmente, ¿qué sangre llevan? Sangre venosa y sangre desoxigenada, ¿cierto? Y las arterias llevan sangre arterial o sangre con oxígeno y menos dióxido de carbono. O sea que la presión parcial de un gas cambia, tanto para la fase arterial como la fase venosa. Ustedes no han notado aquí algo extraño. La vénula es roja y la arteria es azul. ¿Por qué? Porque la que ¿Qué trae la vénula pulmonar? Mire. Es la única vénula con sangre oxigenada. Se llama, vamos a ver más adelante algo que se llama redes mirabilis, redes maravillosas. Y eso algo hay a nivel del pulmón, corazón, por las coronarias y a nivel del riñón. Eso lo van a ampliar ustedes con la lectura del GAN. Pero muy importante eso. ¿Por qué les digo eso? Realmente lo que uno pregunta cuando uno está realizando la formulación de preguntas, uno llega y dice, bueno, ¿qué les puedo preguntar? Yo les puedo preguntar, ¿cómo pasa el aire de la vía respiratoria? Es muy sencillo, lo sabe el portero, ¿cierto? Entonces, lo más lógico es algo que sea contundente. Por ejemplo, aquí, ¿qué pudiéramos preguntar? ¿Cómo se compone o de qué elementos se compone la barrera alvéolo capilar? ¿Y dónde está la barrera alvéolo capilar? Entonces, para que no se pierda. ¿Entienden? Listo, sigue. Ahora les voy a comentar sobre los bronquiolos terminales. Los bronquiolos terminales se encuentran ubicados específicamente en el extremo de los bronquios, y esta ramificación se consideraría como de las más grandes en las vías respiratorias de los pulmones. Aquí nos encontramos con la zona de conducción, que es como la barriga, y la zona transicional y respiratoria. La zona de conducción es aquella que contiene la tráquea, los bronquios y los bronquiolos. Obviamente, cuando tiene los bronquiolos, tiene también a los bronquiolos terminales. Y al final, o en la parte de abajo, tenemos a la zona transicional y respiratoria, que tiene los bronquiolos respiratorios, los conductos alveolares y a su vez los sacos alveolares.
Como ya estaba diciendo, los bronquiolos o sea, terminan cuando empiezan la parte de los alvéolos. Y estos alvéolos son pequeños conductos, los cuales se encargan como de pulmonares, que están como formados por los bronquios. Ok. ¿Hay diferencia entre un bronquiolo principal y un bronquiolo terminal y un bronquiolo respiratorio? Para todos, ¿no? ¿Cuál es la diferencia? Si le hablamos diferencias, hablemos desde el punto de vista estructural y luego hablemos también desde el punto de vista funcional. La función de todos es llevar aire. Un bronquiolo por decir algo exagerado, un bronquiolo empieza así, que eso sería de un elefante, me imagino. Una tráquea empieza así y luego el calibre se va disminuyendo y se divide, está la carina de la tráquea, que es la división, es la Y, para la izquierda y para la derecha. Entonces luego el diámetro se va disminuyendo a tal punto que cuando llegamos a los bronquiolos respiratorios o terminales, el diámetro es muchísimo más pequeño. Por ende, el cambio de diámetro fundamenta el cambio histológico, anatómico y por ende un poquito funcional. Porque la función de todos es que llevar aire a través de las vías respiratorias superiores hasta el alvéolo. Pero esta estructura que tenemos aquí, desde el punto de vista anatómico, tenemos anillos cartilaginosos. Y luego, cuando ya pasamos a los bronquiolos respiratorios, a los terminales y los respiratorios, ese anillo cartilaginoso se va perdiendo y ¿qué va tomando auge? La capa muscular. Entonces, sí hay diferencias, pero la diferencia funcional es muy poquita. ¿Por qué? Porque es conducir aire, pero ya no es de filtrar tanto. La parte de filtración, el filtro, la frontera donde está Migración Colombia, etcétera, es por acá. Y ya luego para acá, olvídese. Ya lo que pasó, pasó. ¿De acuerdo? Esto nos explica de qué manera una enfermedad, nos metemos un poquito con enfermedad, cuáles enfermedades afectan el aparato respiratorio. El coronavirus infecciosa, se lo valgo, y no solo coronavirus, el adenovirus, el respiratorio sincitial, el de la influenza para influenza, gripe para gripe, infecciosas virales, infecciosas bacterianas, infecciosas parasitarias. Ese es un grupo, pero hay otro grupo. ¿Cuál es ese grupo de las no infecciosas? ¿Cuál? No, esa es algo estructural. ¿Qué otra enfermedad es muy común en nosotros los seres humanos y que tiene que ver mucho con nuestros hábitos? El tabaquismo ocasiona enfermedad pulmonar obstructiva crónica, ¿cierto? Y dentro de los cuales está también el enfisema. Hay otra enfermedad profesional. Los que trabajan en una mina, los mineros trabajan con carbón. Entonces, ¿cómo se llama esa enfermedad? ¿Cómo se llama carbón en griego? Antrax, antracosis. El que trabaja con silicio, silicosis. El que trabaja con asbesto, asbestosis. Y así sucesivamente. Son enfermedades profesionales ¿qué es lo que sucede? Que este filtro normal, esas partículas, llegan hasta el alvéolo. Y una de las partes, o sea, todo lo que forma la carcasa, la parte estructural de un órgano siempre es ¿qué? El tejido conectivo. Y ese tejido conectivo se ve dañado por esas partículas, y esas partículas que van a ocasionar que penetran la bicapa lipídica, penetran al citoplasma y comienzan a dañar organelas. Y cuando una célula se muere, en lugar de esa célula, ¿qué viene? Una cicatriz que es hecha por tejido
conectivo. Excelente. Ojo. Esa cicatriz por tejido conectivo comienza. ¿Cómo se llama esta estructura de acá? Todo esto. Se llama parénquima pulmonar. ¿Cierto? Y el parénquima es la parte del órgano que cumple una función. Entonces, si nosotros vamos a cambiar parénquima por tejido conectivo, estamos en la olla. Entonces el pulmón va a perder la elasticidad, va a perder su función de intercambio gaseoso y se va a reemplazar. Ahora, si nosotros fumamos o tenemos un paciente fumador, esa escalera ciliar que repele el moco y lo lleva hacia afuera y que luego uno agarra y tose y bota todo y expulsa todo eso emulsionado con moco, se va a ver alterado en los fumadores, y por eso el SARS, el MERS y el coronavirus atacan precisamente ese tipo de personas que han fumado, que tienen un compromiso inmunitario, como cuál, que sean diabéticos, que sean obesos, que sean hipertensos, que tengan un asma, que tengan bronquitis crónica, que tengan una enfermedad profesional, que sean mayores de 60 años, o que su árbol bronquial sea tan inmaduro porque tiene menos de 3 años y que de pronto tenga VIH, que esté tomando prednisolona, que esté tomando esteroides, azatioprina, ciclofosfamida, y lógicamente esas personas, cuando les ataque el coronavirus, ¿qué va a ocasionar? El coronavirus mide de 25 a 50 micros, su capside, ¡prum!, se mete acá y ocasiona una neumonitis, y esa neumonía es severa. ¿Y qué es lo que sucede? Que todos, desafortunadamente todos, la mayoría del planeta se va a ver afectado por eso. ¿Por qué? Hago un paréntesis corto antes de terminar. Él mencionó algo de actualidad, coronavirus. Ustedes están en una parte, o todos estamos en una parte histórica en el cual el coronavirus, desafortunadamente, lo más probable es que nos llegue. Y lo peor del caso, estamos en un país que dicen que desde el punto de vista económico dijeron que no, ya no somos subdesarrollados, somos un país desarrollado, pero eso es por problemas políticos, eso es por plata que hay que mover, que hay que ganar, hay que robar. Pero resulta que la verdad es que somos un país pobre. ¿Y qué pasa con los países pobres? Entre más pobres, más mal trabaja todo el sistema. Y un sistema que nosotros dependemos mucho es el educativo y el de la salud. Y el de la salud, ¿qué va a suceder? Mire aquí tenemos las declaraciones del ministro, ¿no? Eso es algo leve, eso lo mismo que con el H1N1. Eso es puro amarillismo, eso es puro miedo. Mata más el miedo que la enfermedad. Eso no me parece bien. No lo comparto, respeto su opinión, pero no la comparto. El coronavirus, donde llegue a llegar aquí, y va a llegar, se va a desbordar. ¿Por qué? Porque no estamos preparados. Mire, los chinos son más organizados, en Europa son más organizados, y mire lo que está sucediendo. Si hay un caso de coronavirus aquí en la clínica, cualquier clínica, como ocurrió que hace unos días llegó una señora de 56 años del norte de Italia, entonces llegó con sintomática respiratoria, venga por urgencias, venga, seguro que llegó sin tapabocas, y de pronto si se le prendió el bombillo a alguien de ponerle un tapabocas, le puso un tapabocas de los que no un N95. ¿Y qué significa N95? Que el 95% de las partículas se filtran, el resto no va a filtrar eso. ¿Y qué ocurrió? Contamine todas las urgencias, hágale, siga por acá, señor, y váyase al baño y tosa, y luego venga y suba, y vamos a meterla, la vamos a aislar. ¿Qué es aislar? Ay, ¿cómo está? Sí. Hola, ¿cómo está? Llame, ay, sí, dígale que me van a dejar aquí en la Duarte, en no sé qué. Métala acá. Y llega la enfermera, dice, ay, yo no creo en eso. Es un arma biológica.
como todos opinamos sin saber y sin estudiar. Y resulta que ya contaminó esta parte y con una persona que contamine, ya el resto. Se va para su casa, se monta el autobús, se va al Ventura Plaza, se mete al cine, ¡pum!, estornuda y todo el mundo salió contaminado y así es como se propaga eso. Y luego vienen las autoridades y no, eso es amarillismo, eso no se preocupe. Y llega otro y dice, no, pues es el ciclo de la vida, nos vamos a morir. ¿Qué es eso? Eso es terrible. Eso da miedo. Cuando yo escuché las declaraciones, a mí se me pararon todos los pelos de punta y me puse como un erizo y yo dije, ¿cómo así? ¿Qué significa eso? Y perdone que les quite un poquito de esto porque es algo muy importante. Muchachos, anden con tapabocas. Si ustedes ven a alguien, nosotros estamos muy acostumbrados a que los latinos dicen, hola mi amor, y yo no sé qué, ay, eso tan rica. No se puede, porque el coronavirus mata. Miren lo que, no olviden nunca las imágenes de la televisión. Los chinos se caen como pollos en la calle, como pollos apestados, se mueren, y eso nos puede pasar a nosotros. Y todo eso es fisiología, el coronavirus se mete allí. Y otra cosa, ya para terminar, ¿qué es el SARS? Sistema respiratorio. ¿Ah? ¿Y qué es el MERS? ¿Y qué es el coronavirus? Es el mismo coronavirus. El COVID-19 es lo mismo. Es un 4 serotipos. Entonces tenemos un SARS, que ¿dónde ocurrió el SARS, la epidemia del SARS? En China. ¿Y dónde ocurrió el MERS? En el Medio Oriente. ¿Y dónde ocurrió el coronavirus? En China. Entonces, en Hubei. En realidad es Hubei, una provincia de Wuhan. Entonces, ¿qué sucede? Que es el mismo virus que hizo. Mutó. Eso es todo. Y por eso no hay anticuerpos, es cierto. Y entonces aquí dice, ¿qué hay que hacer para diagnosticar el coronavirus? Un PCR. ¿Qué es PCR? Polimerasa Chain Reaction, ¿cierto? Y esa polimerasa, ¿qué es lo que tiene que hacer? Determinar si es un coronavirus. Pero como es específico, tienen que traer la PCR específica para ese coronavirus que está ahorita circulando en China. Entonces, yo le puedo hacer un PCR, un VPH, un virus del papiloma humano, vale 250.000 pesos, ya aquí en Colombia, en Cúcuta lo hacen. Pero resulta que eso hay que un hisopado, que no sé qué, mandé eso para Bogotá, y Bogotá es el que tiene la verdadera PCR. Entonces, en conclusión, si llega un paciente con un supuesto coronavirus a la Duarte y llegan y le hacen el hisopado, pónganse un tapado que va para su casa. Eso es incorrecto. ¿Qué tenían que haber hecho? Cuarentena. Eso es de lógica y no lo hacen. Concéntrense ustedes allí. No lo hacen. Y al no hacerlo, están poniendo en riesgo epidemiológico la comunidad. Bueno, sigamos con eso. Ahora, en la anatomía de los alvéolos nos encontramos que estos tienen un diámetro aproximado de 0,05 a 0,25 milímetros. Los alvéolos. Sí, los alvéolos y los ductos alveolares tienen un endotelio que consiste en una sola capa muy fina que facilita el intercambio de gases entre el aire y los capilares sanguíneos. Excelente, esa es la explicación de la verdadera barrera o la interfase alvéolo-capilar. Repite, por favor. Los alvéolos y los ductos alveolares están constituidos por un endotelio o una capa muy fina, la cual facilita el intercambio de gases entre el aire y los capilares sanguíneos. Nos encontramos que estos pueden tener una forma redondeada o poliédrica y que en Muestra el alvéolo, muéstrale a ellos. Pero les quería comentar que entre cada alvéolo consecutivo nos encontramos algo denominado tabique intraalveolar. El tabique interalveolar. Está constituido a su vez por un tipo de células musculares lisas
y esto permite como que haya una mejor facilita un intercambio de gases entre el aire y los capilares sanguíneos. Hablando de esto, en la parte exterior de los alvéolos nos encontramos como los capilares sanguíneos, y estos con el alvéolo forman la membrana forman la membrana alvéolo capilar. Esta membrana, o sea, es como dije anteriormente, se encarga de facilitar todos estos procesos. Es como la base del alvéolo. ¿Qué está diciendo él? La fase aérea, alvéolo. ¿Qué tiene el alvéolo? 0,05 a 0,25 micras. Luego viene un alvéolo aquí, una lámina que lo soporta y tiene poros, entre otras cosas. Y luego viene un endotelio que es aquí viene el alvéolo, que es un epitelio, ¿cierto? Y luego viene unas láminas que lo soportan, y luego viene el endotelio, que es composición de qué? Del vaso capilar. Entonces ahí está la interfase alvéolo capilar, capilar alvéolo. Y eso hace, ahí es donde ocurre esto que vemos aquí, que él lo va a explicar mejor que yo. Sí. Bueno, aquí entonces nos encontramos la parte de los alvéolos, y nos encontramos que el 90% está conformado por un neumocito de tipo 1 y un neumocito de tipo 2. El 90, del 90 al 95, sí. Y nos encontramos aquí la parte del macrófago y la parte capilar. En la parte del neumocito 1 nos encontramos que este se encarga como de no permitir que las sustancias tóxicas entren a esta parte. Y pues esa sería como la parte estructural o anatómica. Pero hay más funciones de los neumocitos. Sí. Ojo con eso. Funciones de las células que componen los alvéolos. Eso se la tienen que saber muy bien. Ajá. Aquí nos encontramos la parte del macrófago, la parte del fibroblasto, y nos encontramos aquí la parte del luz capilar y la parte de la luz alveolar. Nos encontramos que el eritrocito se encarga como de transportar el dióxido de carbono a la luz alveolar, y a su vez se recibe como el oxígeno de luz alveolar. Eso sería como para mantener como un tipo de oxigenación en la sangre. Traten de no poner mucho, hay que poner mucho cuidado a esto, mucho cuidado. Mire, esta es fuente de múltiples preguntas, sobre todo esta, eso que esta imagen. Ojo con eso. Todos entienden qué es la luz alveolar, qué es la luz capilar, ¿sí? Bueno, generalmente ese intercambio que vemos allí entre el eritrocito, desde la luz o desde el espacio capilar, a través de esa interfase endotelial de tanto del alvéolo como del endotelio, vemos que hay dos flechas bidireccionales, dióxido y oxígeno. ¿Qué ley o qué principio químico nos permite eso? Ese intercambio. ¿Alguien? Eso todo ya lo vimos. Recuerden que las membranas están hechas de bicapa lipídica y que los gases son permeables y los gases penetran fácilmente por medio de difusión, y que eso inclusive no requiere energía. Y la hemoglobina nos transporta, que está metida en el eritrocito, ¿qué nos transporta fuera de sus gases? La hemoglobina. Ahí fuera de esos dos gases. Glucosa y muchas cosas más. Pero esos tres componentes, grábense: transporte de gases, dióxido, oxígeno y glucosa. Eso es algo sencillo, pero eso es súper complicado. ¿Por qué? Porque se forma una carboximoglobina, una oximoglobina, que hay un cambio de valencias del hierro, ferroso, férrico, férrico, ferroso, y ese intercambio de electrodos es el que permite agarrar el oxígeno, y que el oxígeno
tiene mucha afinidad, pero más el dióxido de carbono o el monóxido, peor aún, y forma la carboxi o la methemoglobina. Entonces mire que es un poquito complejo. Sigue, por favor. Muy bien. Y ahora vamos con la histología de los alvéolos. Aquí podemos observar una laguna alveolar, el bronquio respiratorio, los alvéolos y estos vendrían siendo los vasos sanguíneos. Encontré que el tejido de los alvéolos vendría siendo más que nada, o sea, correspondiente a un tejido conectivo fibroso, y esto se encarga como de aportarle una elasticidad característica. También nos encontramos que hay un tipo de células planas y un tipo de células las cuales son como cuboidales. Pregunta cortica, devuélvelo por favor. ¿De dónde sale el macrófago? De la base capilar. ¿Qué es un macrófago? Un monocito especializado. ¿Y dónde nace eso? Nace de la médula ósea. Perfecto. Eso es lo que hay que saber. Perfecto. Médula ósea. ¿Y qué cumple? ¿Qué es un fagocito? Destrucción de cuerpos extraños. Fagocitar, comer cuerpos extraños. Esa es la inmunidad local, celular. Ese es el soldado de batalla en el tejido, sigue. Ahora lo que vamos a pasar a hablar, o lo que va a hablar la compañera es... No, la compañera no, ¿cómo te llamas? Eso suena como muy chavista. Juliet, lo que va a hablar Juliet es de la mecánica respiratoria. ¿Qué nos queda en el bloque anterior que vimos? Lo que nos interesa ahora es profundizar conocimientos, saber qué es la escalera ciliar respiratoria, saber qué es mucina, saber que hay otras células que componen el bronquio, la pared bronquial, que es también que hay las funciones del neumocito, saber qué es la inmunoglobulina A, saber qué es las células cebadas o mastocitos, donde se produce la histamina, la bradyquinina, la citoquina, las quimioquinas, todas esas cosas. Eso está ahí. ¿No? Es un poquito, es una cosita de nada, pero de ahí van a salir preguntas. Ahora nos metemos con mecánica respiratoria. ¿Cómo es la parte mecánica? Esto es pura carpintería. Eso es más fácil aún. Sí. Va a ser como una descripción muy superficial porque mecánica respiratoria es del segundo grupo. Hágale, empiece. Bueno, aquí solo vamos a describir los tipos de músculos que existen en esta parte de la caja torácica. Tenemos entonces dos divisiones, que es el diafragma y intercostal externo. El diafragma genera un desplazamiento del 75%. Muestra el diafragma. Siempre expliquen y muestren. Aquí se encuentra el diafragma, es un músculo muy ligero, entonces lo que hace... Muy ligero, enorme, el músculo. Pero... Entonces, esto lo que hace es que empuja o arrastra los pulmones con cada respiración que uno hace. Entonces, es por eso que genera un 75% del movimiento. Entonces, este se divide en tres segmentos: la porción costal, la porción cural y el tendón central, que vendría siendo la parte de los músculos del esternocleidomastoideo, el trapecio, el escaleno, el intercostal externo y el intercostal paraesternal. Y luego tenemos la parte intercostal externa, que sigue un trayecto descendiente oblicuo y hacia adelante de las costillas a costillas. Luego tenemos la parte de los músculos intercostales internos, el recto anterior del abdomen, el oblicuo mayor, el oblicuo menor y los transversos del abdomen. ¿Entendieron? ¿Qué es lo que importa de esta parte? Una, que el pulmón, que es ese órgano tan especial, necesita a alguien que lo soporte, que lo cuide, una coraza, y esa coraza lo forma la caja torácica. ¿Qué es la caja torácica? Eso es puro hueso con músculos y hermetismo. Entonces, la caja torácica tiene que irse por atrás, va a la columna con sus costillas pegadas, y luego por la parte de adelante unidas al esternón. Luego viene el conjunto de músculos, que unos se dividen en y los otros en
en expiratorios e inspiratorios. Entonces, fácil preguntarle a ustedes cuáles son los inspiratorios y cuáles son los expiratorios. Y primero tienen que saber cuál es el acto que la respiración se compone de inspiration y expiración, ¿cierto? Entonces ahí sí viene el problema. Y dice, ay, ¿cuál será? ¿Será que le ponemos inspiratorio o es expiratorio? O sea, que hay las dos cosas. Entonces, eso es lo que van a aclarar según entiendo yo. Sí, el diafragma tiene, sí, no te va a sentar. El diafragma es un músculo en forma de cúpula. No se confundan. Tienen que saber muy bien lo que es relajación y contracción, porque ahí vienen también la cáscara. Sí, ahora sí. Ahora les voy a hablar sobre el diafragma y entonces aquí como puedes observar en esta imagen, aquí en la parte de arriba tenemos la tráquea, en esta parte tenemos los dos pulmones y abajo aquí tenemos el diafragma. Les voy a hablar más que nada como de las partes del diafragma. Este tiene tiene adoptada una forma como de cúpula y podemos encontrar que tiene una porción external, que es la parte de arriba, una doble porción lumbar. Muéstrales bien. Esa, pegada al Porción esternón. externa. Muy bien. Esta es la porción lumbar, que vendría siendo dos, esta y esta. Hacia el dorso. Dos pilares, como dos patas, como dos uniones hacia a la columna por la parte interna. Ajá. Nos encontramos con el ligamento mediano. Sí. Nos encontramos con la porción costal, con el arco tendinoso medial, con el arco tendinoso lateral. Nos encontramos con el pilar derecho y nos encontramos con el pilar izquierdo. Que es tendinoso. Ajá. Muy bien. Esos huecos, ¿qué serán, hombre? ¿Para qué serán los huecos? El paso de otras estructuras. ¿Cuáles? Aorta descendente. No, era el hombre. Bueno, no importa, está bien. Por ahí pasa qué estructuras. Aorta y qué más. Esófago. Listo. Sigue. Bueno, y siguiendo aquí con las estructuras nos encontramos el escaleno y el esternocleidomastoideo. Nos encontramos que estos se encargan de tienen la función de elevar la caja torácica durante la respiración profunda o fatigosa o disneica. Entonces, más que nada, los músculos se encargan como de alzar esta caja mediante cuando hacemos más fuerza al hacer este tipo de respiración. Y también nos encontramos la glotis, que es una zona donde pasa el aire para que penetre las vías conductoras. Pero hay que tener en cuenta que durante la deglución o las arcadas, que son cuando los movimientos que uno hace cuando uno va a vomitar. ¿Cómo se llama eso de otra manera? No, la arcada, pues hay un nombre como más médico. Náuseas. Las arcadas se reflejan, producto de las náuseas. O sea, en el argot médico no vayan a decir, le dio una arcada, se ve feo, se oye feo. Digan náuseas. Cuando van a hacer una historia clínica no digan arcadas, digan náuseas. Porque a ver, ¿cómo hace que hay arcadas? Sigue. Bueno, entonces esto es producido por el reflejo nauseoso. Entonces aquí es cuando los músculos empiezan a realizar, los músculos aductores empiezan a hacer como un tipo de contracción y ese se basa como en un tipo de seguridad para así cerrar la glotis. Cuando se cierra la glotis, esto impide que los alimentos, que el vómito o que el líquido como tal vaya a un lugar que no dé y se broncoaspire. No impide que se vaya a los pulmones. Perfecto. Y entonces aquí Por eso que cuando uno come, no habla. Y si habla, pues se va a atragantar. Entonces aquí nos encontramos con la parte superior de la columna vertebral, la arteria carótida, los ganglios linfáticos del cuello, el esófago, los tiroides, la tráquea y pues la parte del tórax. Y esta, como les decía, diciendo, es la parte de la glotis, que está constituida por la epiglotis, la supraglotis y la glotis y la subglotis, estas cuatro. Y la glotis está como constituida también por las cuerdas vocales. Perfecto, sí.
¿Qué es la pleura? La pleura es una membrana serosa de origen mesodérmico que se encarga de recubrir el parénquima pulmonar. El parénquima pulmonar es el tejido funcional de los pulmones. También se encarga de recubrir la parte superior del diafragma, la parte del mediastino y las caras costales. La pleura se divide en dos, la pleura visceral y la pleura parietal. La parietal se encarga de recubrir las caras costales, la parte superior del diafragma y la parte lateral del mediastino. La visceral se encarga de recubrir la superficie interna del pulmón. Sabemos que en el